Buenos días, mis queridos hermanitos. Les doy la bienvenida a una clase más de la preescuela. Yo soy la hermana Milagros y estoy muy feliz de estar un día más con ustedes. Les recuerdo, mis queridos hermanitos, que debemos de realizar nuestra oración antes de empezar la clase y al finalizar, junto con toda nuestra familia. Si ya lo hemos hecho, podemos empezar. Les voy a presentar el día de hoy a alguien muy importante dentro de la obra de Dios. ¿Saben quién es? Hoy vamos a hablar sobre nuestro apóstol mayor. Sí, mis queridos hermanitos. Pero antes de continuar, quiero que me acompañen a ver esta linda historia. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te ha hecho la misma pregunta una y otra vez? Tal vez pensaste que no escuchó tu respuesta. 3 veces le hizo Jesús a Pedro la misma pregunta. Pedro y los discípulos estaban alistándose para ir a pescar, pero siempre recordaban a Jesucristo. Ellos lo extrañaban mucho. Pedro recordaba que él había negado conocer a Jesucristo 3 veces y se sentía muy mal por eso. Pronto llegó la noche y los discípulos no habían pescado nada. Ellos estaban muy hambrientos, así que decidieron volver a pescar. Pero nuevamente no lograron pescar nada. A la mañana siguiente, cuando se dirigían hacia la orilla, vieron parado a un hombre que les preguntó: ¿lograron pescar algo? Los discípulos respondieron: no pescamos nada. Entonces este hombre les dijo: lancen la red al lado derecho del barco, allí van a encontrar muchos peces. Los discípulos hicieron lo que este hombre les dijo, lanzaron la red al lado derecho del barco. Y pescaron muchos peces. La red estaba tan pesada que casi se rompe. Los discípulos reconocieron que era Jesucristo quien les había hablado. Pedro estaba tan emocionado que no quiso esperar y saltó al agua al encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo se encontraba preparando unas brasas para poder cocinar los peces y compartir con sus discípulos. Jesucristo luego le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Al pasar un rato, Jesucristo le hizo la misma pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se asombró, pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Al pasar un rato más, Jesucristo le volvió a preguntar lo mismo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pero esta vez Pedro se preocupó, porque pensó que Jesucristo ya no confiaba en él. Y Pedro le dijo: Señor, tú que lo sabes todo, sabes cuánto te amo. Jesucristo le dijo a Pedro que le hacía esas preguntas porque lo estaba preparando para algo especial. Y quería que los demás discípulos se den cuenta de que Jesucristo ya lo había perdonado. Entonces Jesucristo le dijo a Pedro que lo siguiera. Jesús dejó a Pedro a cargo de su rebaño, a cargo del rebaño de Dios, y le dijo que para poder dirigir su rebaño debía de tener mucha paciencia y mucho amor. Con esta historia, Jesucristo nos quiere dar un mensaje muy importante. Amemos a Dios con todo nuestro corazón y así podremos amar a los demás. ¿Qué tal les pareció la historia? Muy linda, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes de esa historia? ¿Recuerdan? Jesús y Pedro. ¿Y qué es lo que le preguntaba Jesús a Pedro? ¿Recuerdan? Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba. Le decía: Pedro, ¿tú me amas? Pero se lo preguntó tantas veces que Pedro se asustó porque pensó que Jesucristo no le creía cuando él decía que sí lo amaba.
Lo que Jesús quería era estar seguro. ¿Por qué? Porque Jesucristo le iba a dejar a cargo algo muy importante. Le iba a dejar a cargo a su rebaño. Sí, mis queridos hermanitos, Jesús quería dejarle a Pedro que cuide de su rebaño. ¿Ustedes saben quiénes son su rebaño? El rebaño de Dios somos nosotros, sus hijos. Y hoy también tenemos a alguien que se encarga de cuidar del rebaño de Dios. Ese encargado es nuestro apóstol mayor. Sí, mis queridos hermanitos, el nombre de nuestro apóstol mayor es Jean-Luc Schneider. Nuestro apóstol mayor es el encargado de cuidar del rebaño de Dios, de cuidar de nosotros, los hijos de Dios, de ustedes, sus pequeñas ovejitas. ¿Y saben cómo nos cuida? Él nos cuida y nos protege mediante su oración. Recuerden, mis queridos hermanitos, que la oración es poderosa. Nuestro amado apóstol mayor, Jean-Luc Schneider, está a cargo de cuidar el rebaño de Dios. Él nos cuida, nos ama y nos protege. Mis queridos hermanitos, espero que les haya gustado la clase de hoy. No se olviden compartir con su familia lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy hemos conocido a nuestro apóstol mayor y por eso nos sentimos muy alegres. Les mando muchos besos de amor y nos vemos en la próxima clase.